Amén. Dios les bendiga, hermanos, esta tarde. Les invito para que se pongan de pie y vamos a estar dando inicio a este servicio de alabanza al Señor. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Amén. Qué bueno que hoy podemos estar en la casa de Dios. Es bendición doble, amén, poder estar con vida, poder estar en la casa del Señor. Le invito para que abra su Biblia en el Salmo capítulo 113, versículo 1. Salmo capítulo 113, versículo 1. Vamos a estarle dando lectura. Mientras tanto, queremos darle la bienvenida. Dios les bendiga. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Sí, amén, Qué amén. bueno, hermanos, que hoy Dios nos concede una vez más estar aquí. Bienvenidos también cada una de las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Dios les bendiga ahí donde están. Que la bendición del Señor llegue a sus vidas y a sus hogares. Es nuestra oración y es nuestro deseo. Acompáñenos este tiempo para alabar al Señor. Salmo 113, 1 me dice un fuerte amén cuando listo. Amén. Dice así la palabra del Señor: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Solamente hasta ahí. Amén. Excelso sea sobre las naciones. El único digno de gloria, el único digno de honra, el Dios poderoso y majestuoso, amén, que está por sobre todas las cosas. La naturaleza misma obedece a su voz. No hay nadie como nuestro Dios. Y a ese Dios poderoso y grande es al que venimos a alabar y es al que venimos a honrar en esta hora. Yo le invito para que con todo su corazón nos unamos y alabemos juntos a nuestro Dios, amén, proclamando su grandeza, proclamando su gloria. Con tus palmas, mi hermano, con tu voz en esta hora te unas para darle la gloria a nuestro Dios, porque para eso venimos a este lugar. Venimos a alabar al Señor. Ciertamente su bendición viene sobre nuestras vidas, pero nos unimos, nos congregamos, dice la palabra, para adorar a nuestro Dios. Bendito Dios, te damos gracias. En esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, mi Dios, dándote, Señor, todo el reconocimiento, todo el honor, toda la gloria, toda la honra. Nos postramos delante de ti en esta hora, exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre. Seas grandemente exaltado en este lugar. Nos ponemos en tus manos. Pedimos, Espíritu Santo, tu presencia. Pedimos, Espíritu de Dios, vengas a llenar cada corazón, vengas a ministrar, vengas a tocar en este lugar a los que están desde casa. Espíritu Santo, muévete con poder de una manera especial sobre cada uno. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En esta hora nos postramos delante de ti y rendimos nuestra vida y nuestro corazón en alabanza, en adoración y en gratitud delante de tu presencia. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Únase con nosotros, amén, en estas alabanzas y alabemos juntos al Señor. Grande es nuestro Dios y rey. Hagan paso a nuestro
prepárate para la gloria del Señor, su presencia, porque en el nombre de Jesús hay poder. Aleluya. Declara, hermano, en esta hora con nosotros. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está.
andaba conforme al corazón de Jehová. Aleluya, porque hay poder en el nombre de Jesús. Amén. El mismo Dios de Israel es el mismo Dios al cual servimos hoy en nuestros días, y el mismo Dios de milagros, amén, del pueblo de Israel es el Dios de milagros. Hoy en nuestros días servimos a un Dios vivo, amén, que cuando tú le alabas, cuando usted y yo le alabamos, su poder se derrama, su presencia, hermanos, se hace manifiesta, porque bueno es alabar al Señor, amén. Puedes alabar al Señor, tu nombre dame gloria, honra y honor, por siempre puedes alabar a Jesús.
bendita la de nuestro Dios. Dejó su trono para venir a salvarnos, a rescatarnos. Su nombre levanta, hermano. Su nombre exalta. Se ha levantado el nombre del Señor hoy y siempre, sobre todas las cosas, amén. Su autoridad, su majestad, su soberanía, su reino, por sobre todos los reinos de la tierra. Él es excelso, aleluya. Nunca, nunca, dice la palabra del Señor, que nunca pasa, amén. Su majestad, su palabra, su grandeza, eterno y para siempre. Exaltemos y adoremos al Señor. Vamos así a estar haciendo una oración por las ofrendas y los diezmos. Le invito para que oremos en reverencia, amén, y presentemos al Señor estas ofrendas y estos diezmos ahí en su lugar, mi hermano. Y voy a pedirle así a nuestra hermana Carrera que nos dirija en esta oración. Podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí.
amén, tu vida, mi hermano. Su presencia llene tu vida. Dilo en esta hora, porque no hay nadie como tú, Señor. Porque no hay nadie como tú, porque tú eres el Rey. Él es el que reina con poder, amén. Declara, hermano, únase en esta hora a la voz de los ángeles que alaban y bendicen su nombre. Su fama eterna
otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, y ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. No hay otro nombre igual. El vencedor que a la diestra del Padre está, el Rey de Reyes, al Dios majestuoso que hemos venido a exaltar. Que se escuche tu alabanza, hermano, que sea, aleluya, de olor grato en esta hora delante de su presencia, porque aquí está el Señor, amén. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Aquí está el Señor cerca de ti, tocando tu vida, tocando tu corazón. Aunque a veces no hayas podido verlo, ahí está el Señor cerca de ti. Solo adórale, solo exáltale. Levanta tus manos y dile: te adoro, Señor. Bendigo tu nombre. Te exalto, Jesús. Aquí estás. Te
siempre Señor, estás, tocando siempre corazones. estás obrando. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Declara, aleluya. Abre tu voz, levanta tu voz y dile: aunque yo no pueda verlo, Señor, tú estás sobrando. Porque tú eres mi fuerza, porque tú eres mi escudo, porque tú eres el que levanta mi cabeza. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Ahí en tu lugar yo te invito a que levantes tus manos y declares tu victoria en esta hora. Levanta tus manos, mi hermano, y declara tu victoria. No solamente es cuestión de declararlo, de decirlo de los labios hacia afuera. Es cuestión de creerlo en esta hora. Es cuestión de creer en el que te llamó, en el que te escogió, en el que te salvó. Es cuestión de creer en aquel que todo lo puede. No hay nada que sea imposible para nuestro Dios. No importa la situación, las circunstancias. No importa la necesidad, la enfermedad. En esta hora dile: Señor, yo creo, porque tú eres el Dios de milagros. Porque tú eres el mismo ayer y hoy y por siempre. Porque tú obras, Señor, aunque mis ojos naturales no puedan verlos. Oh, mi Dios, porque hemos decidido creer a tu palabra. Y tú respaldas, Señor, tu palabra. Ninguna de tus promesas ha faltado, ha fallado. Oh, Señor bendito, creemos que aunque no pueda verlo,
Ahí está, hermano, la bendición del Señor. Su mano de poder obrando. Su mano de poder levantándote. Porque Él es el que hace tus pies como de sierva. Levanta tu cabeza y te hace andar sobre las alturas. Es el Señor el que te toca en esta hora. Es su presencia la que viene a llenar tu vida, tu corazón. Aunque no puedas verlo, el Dios de milagros. El Dios de milagros. El Dios poderoso y majestuoso. Solamente adórale y dale gracias. Dale gracias por adelantado, dale gracias. Gracias, Señor, por mi familia. Dile gracias, Señor, porque tú me devuelves todo lo que el diablo me ha arrebatado, tú me lo devuelves. Dile gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por mi casa. Gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú me has prometido. En esta hora dile gracias, Señor, por la sanidad. Gracias, Señor, por los milagros que estás obrando ahí donde está el enfermo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo aún hoy en nuestros días. Gracias, Señor, por la cobertura sobrenatural que has puesto sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has rodeado con tu gloria y porque una llama de fuego, hermano, ha estado alrededor tuyo, cubriéndote, guardándote. Porque ahí ha estado el Señor cada día en tu vida, levantándote cada mañana, guardándote, ángeles alrededor que no has podido verlos, pero el Señor los ha enviado a tu favor. El Dios de milagros, te adoramos, Señor, te exaltamos. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, Señor, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, milagroso, 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 Siempre estás, milagroso, siempre estás sobrando. poderoso, Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás oh, sí, sobrando. Señor, Aunque no pueda ver, estás sobrando. te adoramos, Siempre estás sobrando. Tú te adoramos, siempre te estás exaltamos. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples El Señor cumple su promesa en tu vida. tinieblas. Él es tu Dios, es tu Salvador, Eres tú. es tu escudo, es tu fuerza, Así eres tú. es el que te sustenta. Así eres. A Él dale la gloria, a Él adora. Así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Tantas veces que has guardado a mi familia, tantas veces, Señor, que no logro expresar la gratitud que hay en mi corazón, porque no soy digna, Señor, mas a ti te plació, Señor, a ti te ha placido, Señor. Gracias. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú.
en este lugar. Siga tu poder manifestándose en medio de nosotros. Mientras tanto, Señor, nosotros te adoramos. Mientras tanto, Señor, nosotros te exaltamos. Sigue obrando esos milagros. Sigue, Señor, obrando. Y sigue trayendo bendición en esta hora sobre cada hogar, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a nuestro Dios. Adora, hermanos. Bendiga al Señor. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Mira ahí cómo está en su lugar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Pero a la misma vez pedirle al Señor que nuestro corazón siempre se haga más sensible, hermanos. Padre, te queremos dar gracias en esta hora por la bendición, la oportunidad que nos das de estar en tu casa de adoración. Gracias, Señor, porque nos sentimos honrados el poder entrar a este lugar y alabar y bendecir tu nombre de manera pública, Señor, sin reservas, sin ningún impedimento. Gracias damos, Señor, pero ahora queremos pedirte que tu palabra venga a ser de bendición como siempre lo ha sido, que nuestro corazón esté preparado, esté sensible, esté dispuesto, Señor, a recibir lo que tú tienes para él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo ha estado, hermano? Dios les bendiga. Qué bueno que está aquí en esta hora. Quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo. Y vamos a considerar dos pasajes de la Biblia, hermanos. Primero nos vamos a ir con el Evangelio de Mateo. Capítulo 25, versículo 23. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Ahí se lo van a poner también en la pantalla a continuación. Libro de Mateo, capítulo 25, versículo 23. Y dice la Biblia de la siguiente manera: su Señor le dijo, ¿qué dice ahí? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Siéntese, por favor. Ahorita vamos a ver el segundo pasaje bíblico. Quisiera preguntar quiénes por ahí se han tomado unos minutos de su tiempo para seguir las Olimpiadas, hermanos. Por ahí los resultados, los momentos finales. Yo creo que cuando hablamos de las Olimpiadas, uno de los eventos deportivos más significativos a nivel mundial, porque nos hablan de la representación de los diferentes países, en donde se miden las habilidades, se miden la fuerza, la constancia. Pero hay un momento en donde es más emotivo cuando uno mira las Olimpiadas, ahorita que estamos en este tiempo. Y es cuando vemos a los competidores de las diferentes naciones que alzan la presea y que se escucha su himno nacional y bajan del podio y vemos como muchos de ellos, sin poder contenerse, muchos lloran, otros se arrodillan, otros hasta han glorificado a Dios. Y cuando pasan por el momento que es el momento de la entrevista, ¿cuántos se han fijado, hermanos, que muchos de ellos usan esta palabra y dicen así: fueron años de entrenamiento, fue tiempo muy duro, y muchos de ellos usan esta palabra, pero el compromiso valió la pena. Porque cuando hablamos de la palabra compromiso, uno de sus derivados es la palabra fidelidad o fiel. Cuando acabamos de leer esta historia del Evangelio según Mateo, y Jesús recita las palabras que un día escucharemos cuando todo esto acabe, y se escuche nuestro nombre de manera personal y se diga así: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Este texto bíblico en realidad debe de conmover nuestro corazón,
porque es una manera de recordar a la memoria que nuestra relación con Dios, cuando la hacemos un compromiso en nuestro diario vivir, cuando hacemos de ella un estilo de vida, un día podremos estar y decir, todo el tiempo que estuve en la tierra, tal vez sufriendo una enfermedad, tal vez batallando con algunas cosas, algunas personas, porque la vida cristiana sería una mentira pensar que todo es sonrisas. Sería una mentira pensar que en la vida cristiana todo siempre se paga sin ningún problema. No es cierto, en la vida cristiana somos tan humanos y tan comunes como los demás, con la diferencia que ahora nosotros tenemos la guianza del Espíritu Santo. Y Jesús mismo dijo, en el mundo tendrás aflicción. Dice, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Cuando se dice la frase de Jesús, bien buen siervo fiel, en lo poco, ha sido uno de los textos que para muchos han batallado para interpretar, porque algunos creen y piensan que Dios le dice al hombre, pues ahí échale ganitas a ver qué sale. La realidad es que ese concepto tan erróneo, ese concepto tan pusilánime, perdón mi palabra, no es una grosería, búsquelo en el diccionario. Ese concepto tan inverosímil, perdón mi otra palabra, no es una grosería, es que son términos que se apropian, son mentiras. Nos hacen a veces pensar y creer que la relación con Dios tiene que ver con un poco de esfuerzo o un poco de compromiso, cuando en realidad en la vida cristiana una de las palabras que más se disfrutan en el cielo y en la tierra se basan precisamente a un fundamento que se llama compromiso con Dios. Y para ello yo le he puesto por tema esta serie de mensajes, comprometidos con Dios. Esta generación de personas que viven le tienen miedo a la palabra compromiso. ¿Sí se ha fijado, hermano? Vivimos en una cultura en donde, pues vamos a juntarnos, a ver si pega. Y antes, ¿cuántos se acuerdan cuando los agarraba el papá? ¿Ya? Ok, y van con la futura suegra. Mi hijo va a hacerse responsable por haber hecho lo que hizo. Y órale, los comprometían. Y ay de ti con que te devuelvas. ¿Cuántos recuerdan de esos escenarios, hermanos? Obviamente había indudablemente a manera de ignorancia cierto grado de irresponsabilidad y de ignorancia, vaya el pleonasmo. Pero eran los papás que forjaban a las generaciones a ser responsables, a comprometerse con sus acciones. Cuando hablamos de la palabra compromiso, no es solamente el concepto que muchos tienen por cultura, bueno, si salen bien las cosas, le seguimos. No, la palabra compromiso en realidad es una palabra muy bonita, hermanos, porque es una palabra que bíblicamente hablando nos lleva a muchas bendiciones. Porque bíblicamente hablando, inclusive la palabra compromiso, si alguien la ha demostrado al pie de la letra, si alguien la ha demostrado con experiencia, si alguien la ha demostrado hasta el límite, es Dios. Por eso dice la Biblia que al ver la condición del hombre que Él mismo creó y verla caer, Él trae de alguna manera a la memoria cómo formó el huerto del Edén, que el hombre fuera ese hombre que enseñoreara la tierra, y por amor a Él, a su nombre, a la decisión que le dio al ser humano de ser creado, envía a su Hijo Jesucristo para que el hombre, a quien Él formó un compromiso en el huerto del Edén, se vuelva a restaurar. Y cuando hablamos de la palabra compromiso desde la perspectiva de Dios, estamos hablando que nosotros, bíblicamente hablando, y aún los que no quieren nada con Dios, no pueden negar, ni podemos desechar, ni desmentir que Dios ha mostrado un gran compromiso sobre la humanidad. Por eso cuando hablamos de la palabra compromiso, tiene tanto peso delante de Dios, que inclusive va a ser la palabra que nos va a dar la capacidad y la oportunidad de estar en las moradas celestiales, o en su efecto, a falta de compromiso, porque la palabra compromiso significa acuerdo entre dos personas, pero también la palabra compromiso significa acuerdo contigo mismo a un valor. Por eso tendrá tanto peso que una persona inclusive al fallar a su compromiso va a tener el trágico resultado
de no entrar a la presencia de Dios. Esta semana, hermano, yo quisiera iniciar esta serie de mensajes, como lo he titulado aquí, comprometidos con Dios. Qué importante es que los hijos de Dios, principalmente nosotros sepamos que nuestra relación con Dios sí se basa también en compromisos. Amén, hermanos. Así como cuando usted va y saca un carro, o diríamos los de Chihuahua, ¿verdad? Un mueble, que de repente alguien dice, un mueble, pues se imaginan un sillón, ¿verdad? Pero pues para nosotros esos muebles son 4 ruedas también. Y usted va y le dice al de la agencia, no, yo me comprometo a pagar, y usted ya hasta que se le queman las uñas por subirse al carrito y oler el olor a nuevo y pasar por la cuadra y presumírselo a su esposo, a su esposa, a su vecino, a la suegra, a todos, ¿verdad? Y usted se va bien contento con ese vehículo porque usted hizo un compromiso y una agencia creyó a su compromiso que usted lo iba a pagar. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? No de irlo a presumir, pero sí de sacar un carro del año. Levante la mano. ¿Qué sintieron, hermano? Así como que, pues cualquiera. Mañana voy por otro. No, ¿verdad? Me atrevo a creer que muchas de las veces ese compromiso costó. Costó tiempo, costó buen crédito. Y sigue costando, ¿verdad? Porque la palabra compromiso es ese acuerdo que Dios, a la luz de la palabra de Dios, ve en la vida de sus hijos y quiere que sus hijos también aprendamos a vivir una vida comprometida con Él. Esta serie de mensajes vamos a hablar de la vida de un hombre llamado Josafat. Y para ello me gustaría que me acompañara ahora sí a este segundo pasaje bíblico en donde vamos a basar la historia de esta serie de mensajes. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 17, versículo 3. Y dice la Biblia de la siguiente manera: el Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre. Otra versión dice, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre. ¿Quiénes han leído la vida de Josafat, hermanos? Levanten su mano. Es una vida muy hermosa, porque la vida de este personaje, de acuerdo a los estudiosos, se dice que es uno de los pioneros de los avivamientos del Antiguo Testamento. ¿Sí lo sabía? Eso significa que cuando el pueblo de Dios estaba hundido, hermanos, en muchos pecados y aparentemente no había cómo salir del hoyo, no había cómo mejorar, Dios levanta a un rey llamado Josafat, y a través biográficamente de su vida se ve cómo la vida de este hombre, por el hecho de haber comprometido su vida delante de Dios, cómo es que históricamente este hombre introduce un sistema de educación religioso, por así decirlo, o un sistema de educación de la ley de Dios, de tal manera que las generaciones que ya habían olvidado el nombre de Dios, las volvieron a retomar. Este hombre hizo grandes cambios. Otros de ellos fue que mientras la sociedad del pueblo de Dios ya estaba plagado en una cultura de idolatría, este hombre desde su trono, desde su poder y su autoridad como rey, se hizo el compromiso de decirse a sí mismo y delante de Dios, es mi deber que el pueblo de Dios busque a Dios. Porque cuando vemos la vida de Josafat, estamos hablando de la vida de uno de los 2 posibles hombres del Antiguo Testamento que causaron un avivamiento en el Antiguo Testamento. Imagínense, mientras un pueblo de Dios se encontraba en condiciones difíciles, este hombre, con el hecho de comprometerse delante de Dios, tuvo tanto impacto su vida, su ejemplo y sus decisiones, que logró sacar a una generación de una nación de una posible pérdida mayor a un resucitar de voltear nuevamente a Dios. Fíjese lo que tiene el poder de vivir una vida comprometida con Dios. Cuando hablamos de una vida comprometida con Dios, tenemos que saber que la vida comprometida con Dios tiene maneras. Porque una vida comprometida con Dios no es como muchos se la pintan. Bueno, pues la vida comprometida con Dios es ahí echarle ganitas, ¿verdad? En el Señor. No, la realidad es que esa palabra es muy pobre. Es comedia,
La vida comprometida con Dios en ocasiones cuesta lágrimas. La vida comprometida con Dios en ocasiones cuesta negarse a sí mismo. La vida comprometida con Dios cuesta, mientras otros te dicen no, Dios te dice sí. Y mientras otros te dicen sí, Dios te dice no. Una vida comprometida con Dios no es vivir de los recuerdos como muchos hoy en día viven. Cuentan sus glorias, sus legendarios pasados, pero actualmente no están en esa situación actual en donde Dios los debe de tener. Una vida comprometida con Dios no es un libro de memorias, ni de ilusiones, ni de sueños. Una vida comprometida con Dios es un estilo de vida desde que tú te levantas hasta que tú te duermes. Es una vida en donde tú le dices a Dios, tengo el deseo, el compromiso, el acuerdo de que mi vida, Señor, va a vivir conforme a tu palabra, para que el día que tú me llames a cuentas, yo pueda estar escuchando esa voz que me diga, bien, buen siervo fiel. Una vida para que mientras tú veas el desarrollo de mi compromiso hacia ti y hacia tu palabra, tú puedas ir abriendo puertas, porque Dios no abre puertas de chiripada, hermano. Ese es un error, como a muchos lo creen. Dios no abre puertas por lástima. Dios tampoco abre puertas porque Él es como algunos lo interpretan. No es tan malo, no. Dios es justo y Él abre puertas y cierra puertas sobre creyentes que están comprometidos con Él. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque cuando usted ve, así como usted ve en el podio de las Olimpiadas, que hay 3 lugares y usted ve que posiblemente otros competidores lo dieron todo, la realidad es que solamente arriba están los que dieron más que los demás. Y en la vida cristiana es muy similar. No se va a medir la media para que Dios te bendiga, ni se vive la media para que Dios esté contigo. En la vida cristiana se tiene que dar el máximo de ella para poder disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Así que cuando hablamos de la vida de Josafat, estamos hablando de la vida de un hombre que yo se lo quiero dejar como tarea. Lea estos 4 capítulos del segundo libro de las Crónicas y lea también lo que está ahí en el libro de los Reyes, porque es una vida muy emocionante, que a pesar de que solo son letras, cuando usted se introduce en ellas, usted se da cuenta que este hombre se la jugó. Y a pesar de que humanamente se la jugó, en realidad él estaba comprometido con Dios. Así que cuando hablamos una vida comprometida con Dios, yo quisiera hablar en esta tarde de principios para vivir una vida comprometida con Dios. ¿Cómo es que como hijos de Dios nosotros podemos seguir esos principios que nos pueden llevar a esa bendición tanto como en la tierra, tanto como en el cielo? Y para ello vamos a leer nuevamente, porque solo hablaré de 2 principios esta tarde, de que se encuentran precisamente ahí donde acabamos de leer. Dice la escritura de la siguiente manera: y Jehová estuvo con Josafat, dice la versión 60, porque anduvo, ¿cómo dice? En los primeros caminos de David, su padre. ¿Cómo Josafat vivió una vida comprometida con Dios? ¿Y de qué manera yo puedo comprometer mi vida con Dios? Para yo poder comprometer mi vida con Dios, lo primero que tengo que pensar, que tengo que hacer, es recordar que debo de observar, como ya dije hace unos momentos, los principios que se me han dado. ¿Sabía usted que Josafat, cada vez que un rey se sentaba en el trono, se dice que a los reyes les traían los rollos de los antiguos reyes para poder ver cuáles habían sido sus debilidades y sus fortalezas, qué les había salido bien y qué les había salido mal, con la finalidad de que a través de la historia ellos pudieran sacar ganancia o beneficio y no desgracias de sus antecesores. Cuando la escritura dice que lo hizo lo que había hecho su padre inicial, David, no hace referencia meramente a lo que había hecho su padre, en este caso quien lo había engendrado, porque su padre, el que lo engendró, cuando usted lee un poquito más arriba, dice la escritura que este padre cayó en una enfermedad y en vez de ir a buscar a Dios para buscar la ayuda sobre su enfermedad, dice la Biblia que consultó a los médicos. Y si el cronista lo registra, es porque lo registra con la finalidad
de que se pueda observar cómo la vida de un hombre también comete errores. Y dice la Escritura que una vez que este hombre de temprana edad se sentó en el trono y revisó la vida de su padre inicial, hace referencia a la vida de su padre David. ¿Sabían ustedes, hermanos, que David, bíblicamente hablando, fue el primer rey establecido por Dios para poder llevar al pueblo de Dios a un empoderamiento? Miren, históricamente hablando, cuando el rey Saúl se sentó en el trono, porque el pueblo decía, danos un rey, danos un rey, danos un rey. Y ahí va Samuel delante de Dios, pues estos quieren un rey, Señor. Pues órale, ahí está el rey como ellos lo quieren. Y se levanta el rey Saúl. A pesar de que Saúl salió con la finalidad de hacer conquistas para que el pueblo de Dios tuviera fuerza, tuviera renombre, porque lo había perdido históricamente hablando, el rey Saúl tuvo serios problemas con algunas naciones vecinas, algunas naciones paganas. De tal manera que cuando muere el rey Saúl, como algunos lo llaman, se suicida. Cuando muere él y entra David en acción, una de las primeras propuestas, uno de los primeros compromisos que hizo el rey David cuando se sienta en el trono fue precisamente engrandecer el pueblo de Dios. ¿Por qué quería engrandecer el pueblo de Dios? Porque David tenía a memoria que el pueblo de Dios, los hebreos, los israelitas, no estaba conformado por unos hebreos esclavos, olvidados, cauterizados por Egipto. No, él sabía que el pueblo de Israel representaba la simiente de una nación que Dios le había dicho a Abraham, que ellos serían benditos sobre todas las naciones. Y lo que hace David es que David se concentra fuertemente en hacer campañas para salir a pelear. Cuando este hombre, Josafat, lee las memorias de su primer padre o su abuelo o bisabuelo, como lo quieramos llamar en la genealogía, David, él se da cuenta que para realmente cambiar el estado de ánimo de una nación, se tenía que revisar los principios que ellos tenían. David, cuando dice la Escritura que este hombre revisa su vida, este hombre se encuentra con un David fuerte. Y sabes, para poder comprometerse con Dios y ver nuestros principios, tú y yo tenemos que recordar que David representa la fuerza de un hombre que necesita comprender a dónde Dios lo llamó. ¿Sabes por qué a veces en la vida cristiana, esto es muy clásico, muy común, se batalla, se lucha y curiosamente se está pierde y pierde y pierde y pierde? No es porque el diablo es más fuerte que tú. No es porque Dios te tiene bajo el tenis. No. Esto generalmente pasa porque tú y yo por alguna razón en ocasiones olvidamos que Dios nos ha dado una fuerza a través de principios y valores y promesas para nosotros comprometernos con Dios y vivir las bendiciones de Dios. Josafat no solo trajo a la memoria la fuerza de su padre antecesor o su primer padre David, sino que David también, este hombre también trajo a la memoria que el rey David era un hombre justo. Miras qué importante es que para comprometerse con Dios nosotros debemos de ser personas justas. No podemos vivir un cristianismo en donde aparentamos comportarnos en compromiso delante de Dios y tomar ventajas o abusos. Y Josafat, al voltear la vida de las crónicas de su abuelo David, él traía a la memoria que si algo en el corazón de David existía, a pesar de sus resbalones, carnalmente hablando, que él vivió, él era un hombre justo. Llegaba, por ejemplo, a aquel lugar en donde quiso establecer el templo de Dios, el territorio donde iba a estar el templo de Dios, y llega con aquel hombre, y que le dice, mira, aquí voy a poner el templo. Y rápidamente aquel hombre dice, si así que se va a poner el templo, te lo regalo, mi rey. ¿Y qué dijo David? No, justamente pagaré lo que cuesta esta tierra. Porque el compromiso con Dios va de la mano de la justicia. Ese es un principio. Dios no puede aceptar el compromiso de una persona que toma ventaja de las demás. Otra de las razones que tuvo que observar Josafat para vivir una vida comprometida con Dios es que el rey David también fue un hombre compasivo. ¿Sabías tú que a pesar de que el rey David se le considera un hombre sanguinario, y Jehová se lo dijo, un hombre que mientras salía y conquistaba,
mató a muchos con la finalidad de engrandecer el territorio de Dios. Dice la Biblia que una vez que David se sienta en el trono, él trajo a la memoria una promesa que hizo con su amigo Jonatán. ¿Y cuál era? Que si alguien de la realeza quedaba vivo, él le iba a hacer justicia. Y dice la Escritura que ese joven, ese hombre anónimo, que ya se había convertido en un lisiado, que era Josafat, lo manda a traer y lo sienta en la mesa, le muestra la compasión y ¿qué le dice? Yo hice una promesa con Jonatán. Y dice la Biblia que le dio un montón de tierras. Y yo creo que seguramente Josafat, hermano, al ver a través de los principios de su abuelo David, se tuvo que haber inspirado para vivir una vida comprometida con Dios. Una vida en donde el hombre se puede dar cuenta que puedes observar a otros hombres de Dios y te pueden inspirar para poder hacer las cosas bien. Hoy en día, yo entiendo, hermano mío, que en la vida cristiana, alguien dijo por ahí, ya no hay muchos ejemplos a seguir. Volteas a ver unos predicadores de este lado, pues de repente ahí salen escándalos, ¿verdad? Volteas a ver de este lado y algo pasa. Y la gente, el cristianismo está en un estado de duda, en donde dice, bueno, es que ya no se puede ni mirar a dónde. No es cierto, hermano. A pesar de que existan los escándalos y siempre las cosas malas suelen ser más impactantes que las cosas positivas, sí existen hombres y mujeres que todavía viven una vida comprometida con Dios. Y no voy a usar nombres actuales, mejor quiero usar hombres y nombres de la Biblia, que nosotros al leerlos podemos forjar nuestra vida comprometida con Dios, que nos pueden servir como principios para poder encaminar nuestra vida delante de Dios. Y cuando hablo de hombres en la Biblia que vivieron un compromiso con Dios, estoy hablando en primer lugar, ¿por qué no decirlo? Un hombre llamado Jacob, que la Biblia nos enseña que este hombre, el principio que él estableció en su compromiso, ¿sabe cuál fue? Pelear por su bendición. Dice la Biblia allá en el libro de Génesis que este hombre le decía al ángel, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Por qué no hacer el compromiso con Dios en nuestra relación con Dios? De comenzar a vivir ese cristianismo, decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Me he hecho el compromiso de que tú me puedes bendecir porque eso dice la palabra, pero quiero que sepas que no te dejaré hasta que me bendigas. Qué bonito, hermano mío, es poder comprender que estos hombres de la Biblia principalmente nos dejan el ejemplo y un principio de que cuando tú te comprometes con Dios, Dios te bendice. Y dice la Biblia que este hombre, una vez que está luchando, pero en realidad, como lo expliqué hace unas semanas, estaba conteniéndose para no perder la bendición de Dios. Dice la Escritura que le cambia el nombre y ese hombre dejó de ser un usurpador a ser el hombre de la gran nación que es Israel. Otro hombre en la Biblia, Eliseo. Dice que Eliseo es la vida de un hombre que nos ejemplifica el principio de ir por más. ¿Sabe usted que en la vida cristiana, para poder hacer compromisos con Dios, se requiere ir por más? Dice la Biblia que este hombre le dijo a su Señor, al que lo guiaba, mira, sé tú, vive Jehová, que no te dejaré. Y le decía a aquel hombre llamado Elías, yo seré quitado de ti. ¿Y qué le dice este hombre? No importa, pero yo te seguiré. Y dice la Escritura que le dice, bueno, ¿y qué quieres que te dé para que ya te apartes de mí? Y le dice este hombre, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. ¿Sabes? Eliseo se comprometió tanto con su causa, que dice la Biblia que lo acompañó a esos 4 lugares. Y una vez que lo acompaña y ve a su Señor ascender en un carro de fuego, ahí es donde se cumple la promesa que Dios le había hecho a él y que Elías le estaba diciendo que le iba a suceder, que la Biblia resalta que 2 veces sucedieron milagros que los que había hecho su Señor Elías. ¿Te das cuenta que cuando te comprometes con Dios a ir por más, Dios cumple? Lo único que tú y yo tenemos que hacer es recordar el principio. ¿Y sabes cuál es el principio? Tal vez va a doler.
tal vez va a tardar. Tal vez no se va a saber bien, pero sí va a suceder. Otro hombre, Daniel, un hombre que estando siendo cautivo, capítulo 1 del libro de Daniel, y que se encontraba ya como hombre aprisionado de la realeza, este hombre se atrevió a decir a sí mismo, ya capítulo 1 versículo 7, y yo propuse en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. ¿Sabes a qué se comprometió Daniel? A guardarse en santidad. ¿Te das cuenta que cuando tú y yo nos comprometemos con Dios y ocupamos este principio que es la santidad, te das cuenta que Dios recompensa? ¿Y sabes por qué digo que Dios recompensa? Porque Daniel no solo fue el hombre que Dios le permitió ver visiones escatológicas o apocalípticas, sino Daniel, aún siendo su vida llevada al escarnio, llevada a la mentira y haber sido llevado a un foso donde había leones, de ahí mismo Dios lo honra, porque este hombre había comprometido su vida con Dios de no contaminarse con la comida de la porción del rey. Y dice la escritura que aún dentro de estar en ese foso no se le hizo daño. ¿Te das cuenta el impacto que tiene comprometer nuestra vida en santidad delante de Dios? Pareciera ser que nos persigue el diablo, pareciera ser que la carne se revela, pero como hay un compromiso interno entre tú y Dios de una vida en santidad, Dios te bendice. Otro hombre, o mujer más bien dicho, la reina Esther, como esta mujer se comprometió a interceder por su pueblo. ¿Sabes? Es de las mujeres que a mí me apasionan en la Biblia cuando leo su historia. Porque generalmente en la Biblia la mujer es considerada como el sexo débil. Lo digo con respeto, hermanas. Es considerada como que, y las mujeres. Pero como esta mujer, no solamente siendo de bien o de buen parecer, sino dice la escritura que al saber que los suyos, su pueblo, corrían el peligro de que un decreto los iba a eliminar de la sociedad, desaparecerían aparentemente los judíos. Como esta mujer se compromete a sí misma a interceder por el pueblo de Dios y le dice a sus doncellas, le dice a su tío, mira, voy a ir y voy a entrar aunque no sea llamada. Yo sé que el rey me escuchará y si perezco, que perezca, pero voy a interceder por mi pueblo. El valor que tiene interceder, el principio que tiene interceder cuando nos comprometemos con Dios, tiene la garantía de que no seremos avergonzados. Y dice la escritura que esta mujer entra delante del rey sin ser llamada, lo que automáticamente era muerte segura. Escucha a esta mujer, se levanta otro decreto para que los judíos se defiendan. Y es como el pueblo preserva. ¿Te das cuenta el poder de la intercesión cuando te comprometes delante de Dios a orar, a luchar, a pelear por una causa? Perdón la palabra mexicana, y a no rajarnos, a no renunciar, a decir, hago un compromiso con Dios, intercedo, me guardo en santidad, busco mi bendición. ¿Te das cuenta el impacto que tiene? El rey Josafat no le fue nada fácil voltear a ver la vida de su abuelo David y darse cuenta que todo lo que había hecho David no había sido porque había sido buena onda David. Había sido porque conoció que el corazón de David era un corazón comprometido con Dios. Y si se engrandeció Israel, si se empoderó Israel, si Israel conquistó, y dice la escritura que mientras estuvo el rey David sentado fueron años de paz, fue porque había un hombre comprometido con Dios. ¿Qué hablar de la vida del último hombre que menciono, de un hombre comprometido con Dios? El apóstol Pablo. Cuando comprometemos nuestra vida delante de Dios como esclavos, esclavo. Hoy en día la gente se imagina un esclavo, alguien todo hambriento, ¿verdad? Así morenito y caminando. No, miras que el apóstol Pablo nada de eso. Era un hombre fuerte, era un hombre decisivo, era un hombre firme, pero que él mismo se hacía llamar esclavo de Dios. ¿Te das cuenta el impacto que tuvo la vida del apóstol Pablo cuando él se atrevió a decir, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí?
Su vida se convirtió en una vida de compromiso delante de Dios, de tal manera que son principios que vale la pena imitar, hermano mío. Yo creo que el rey Josafat, cuando se atrevió a ver la vida de su padre inicial, el rey David, y observar cómo se había comprometido David con Dios, le dio valor para que él dijera a sí mismo: y yo me comprometo ahora a vivir de la misma manera delante de Dios. La expresión bien buen siervo fiel no solo es una expresión que se va a vivir un día delante de la presencia de Dios. Las puertas se abren cuando nos comprometemos con Dios. Así. Las oportunidades vienen cuando nos comprometemos con Dios. Fíjate lo que dije: vienen, no voy por ellas, porque la Biblia dice en Deuteronomio que mientras yo viva en obediencia, dice, las bendiciones de Jehová me alcanzarán. ¿Y sabes cómo dice otra versión? Me perseguirán. Por eso es que hay gente que tú conoces en la vida cristiana que pareciera ser que son como imanes. Los persiguen las cosas, las buenas cosas, que los persiguen las oportunidades, que los persiguen la prosperidad. No es porque ellos anden como locos, corriendo como gallinas sin cabeza. No, una cosa es el esfuerzo y otra cosa es el compromiso. Pero dice la Escritura también, ahí mismo en el versículo 3, una vez que este hombre observó los principios, los primeros pasos de caminar con Dios, como lo hizo su padre David, y luego dice la Biblia, ¿y qué? Y no buscó, ¿qué dice? A los Baales. ¿Sabías tú que otro principio para poder vivir en santidad, para poder vivir en compromiso con Dios, para otra manera para poder tener esa vida de compromiso con Dios, es no buscar los Baales? Te cuento brevemente. El pueblo de Dios en los tiempos del rey Josafat, el pueblo de Dios ya había puesto en los lugares altos unos altares a una deidad llamada Baal. Baal es lo que se le conocía como en la mitología cananea o fininea. Estoy hablando historia bien rápido. Lo que se le conocía como el dios más importante de aquellos tiempos. Y por lo tanto, él, cuando llega al trono y ve que el pueblo de Dios tenía esos altares en donde se le sacrificaba al dios Baal, el dios Baal tenía asuntos característicos que no podían pertenecer al compromiso con Dios. En primer lugar, no solo era un dios de los cananeos y de los finineos, sino que Jehová le había advertido en el libro de Deuteronomio al pueblo de Dios: cuando entres a Canaán, no idolatres, no sirvas, no adores a ninguno de esos dioses. Pero dice la Escritura que una vez que el pueblo de Dios entra a Canaán y Josué entra y busca geográficamente conquistar Canaán, que no lo conquistó completamente, porque Jehová le dijo así: todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. En otras palabras, todos los años de cruzadas que hizo Josué y de conquista, Dios se los dio. Dice la Escritura en el libro de los Jueces capítulo 3 que el pueblo de Dios, una vez que Josué muere, porque todavía Josué aparece en el libro de los Jueces capítulo 1, ahí léalo. No crea que Josué murió en el libro de los Jueces y ya desapareció. No, todavía en el capítulo 1 del libro de los Jueces todavía aparece el nombre de Josué. Dice la Escritura que en el capítulo 3 el pueblo de Dios, al ver que ya no tenía un líder, que ya no tenía un caudillo, que ya no tenía alguien que los dirigiera, dice la Escritura que al pisar Canaán o algunos lugares alrededor, principalmente los finineos, dice la Escritura que estos hombres, el pueblo de Dios, abrazó los Baales. ¿Por qué abrazó los Baales? Porque los Baales era una manera muy atractiva de que el pueblo de Dios dejara de buscar a Dios y abrazar a otra deidad. Quiero que simule, que imagine junto conmigo lo que era buscar a Jehová, Jireh, Elohim, y lo que era buscar a Baal. Jehová le había establecido al pueblo de Dios a través de la ley mosaica, a través de todos los mandamientos, las leyes de Moisés, cómo deberían de vivir. Y cuando entra el pueblo de Dios a propiedad, a tierra extranjera, dentro de Canaán,
se encuentran con un dios llamado Baal, el cual procedía de otro dios engendrado llamado él. Así, él. Y que este Dios decía que para poder adorarlo, para poder agradarlo, para que pudieran suceder los milagros como cuales se caracterizaba el Dios Baal, porque supuestamente era el Dios de la lluvia, era el Dios que podía hacer que las mujeres se engendraran hijos, estaban estériles, era el Dios que supuestamente era el Dios del viento. Entonces en aquellos tiempos, tanto como el viento, tanto como el agua, tanto como la fertilidad, eran clave para una nación. Porque imagínense, la gran mayoría de las cosas se sembraban. Y si una mujer no daba luz, pues se consideraba maldita. El pueblo de Dios abraza a Baal. Porque por alguna razón se dan cuenta que Dios exigía mucho. Porque el compromiso, déjenme le digo una cosa, es exigencia. Compromiso no es a las cosas a las medias. Compromiso no es cuando pueda, ni cuando tenga ganas, ni cuando allá me dé hambre o cuando ya no aguante la tripa, no. Compromiso es en las buenas y en las malas. Compromiso es las cosas como son. Y dice la Escritura que el pueblo de Dios, cuando hizo la pregunta, bueno, ¿y cómo se le adora a este Baal? La Escritura enseña históricamente, está en la Biblia, esto ya no es cultura, usos y culturas, no es fuera de la Biblia, dentro de la Biblia. Que el Dios Baal decía, si tú vienes a adorarme a mí, tienes que saber que cuando entres a mis centros de adoración, tú puedes practicar actos sexuales. Imagínense el pueblo de Dios en medio de la adoración, actos sexuales, pues lo vieron como algo fashion, ¿verdad? Algo nuevo. El Dios Baal decía, si quieres que yo te conteste, tienes que agarrar en ocasiones a tus primogénitos y tienes que traerlos delante de mí. Y bueno, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Que se muera tu abuelita, que me muera yo. Pues que se muera la abuelita. Ellos no tenían problemas por agarrar a sus hijos y aventarlos por un despeñadero. El Dios de los Baales también decía que para poder ser escuchado por él, tenías que hacerte varias fisuras, rajadas. Y estos tres casos, ¿sabía usted que estaban bien arraigados en el pueblo de Dios? ¿Cuántos recuerdan cuando Jehová llevó al profeta Ezequiel y le dijo, ¿qué ves? Mi templo. Y luego en visión se lo lleva a la parte de atrás. ¿Y qué es lo que ve el profeta Ezequiel? Los sacerdotes fornicando. Es porque los sacerdotes tenían al Dios Baal como su Señor. ¿Cuántos recuerdan el escenario cuando estaba Elías en el enfrentamiento allá con el rey Acab y aquella mujer Jezabel y los 450 profetas de Baal? Y aquellos comenzaron a hacerse fisuras, se comenzaron a hacer rajaduras. Era porque era una manera de llamar al Dios Baal. ¿Cuántos recuerdan el escenario también, hermano mío? Cuando la Escritura dice que el pueblo de Dios tomaba a sus hijos allá en el libro de Jeremías y los aventaba por el precipicio. Era porque el Dios Baal estaba tan fuertemente dentro del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios en los tiempos del rey Josafat tenía el altar de Dios, pero a la misma vez también tenía el altar de Baal. Porque decían ellos, si Dios no nos contesta, nos vamos para allá. Esto que le acabé de contar históricamente en minutitos, que tiene más información. ¿Sabía usted, hermano mío, que hoy en estos tiempos también hay Baales en la actualidad? Sí. Y esos Baales son los que el rey Josafat se comprometió, se hizo un compromiso de decirle a Dios, yo no los voy a buscar. Los Baales en la actualidad representan la religión que exige poco. Siempre he creído que hay dos tipos de cristianos dentro del cristianismo. Están los cristianos que siguen a Dios a través de su palabra y están los cristianos que hacen su propia religión dentro de la palabra de Dios. ¿Sabes cuáles son? Te los diferencio brevemente. Hay unos cristianos que se comprometen con Dios de tal cual dice la Biblia, así como le fue enseñada, interpretada, iluminada por el Espíritu Santo, así la quieren vivir. Y están otros cristianos que dicen, bueno, ahí dice así, pero yo no creo que así sea. Esos son los que hacen su propia religión. Y esos Baales actuales son aquellos tipos de vida cristiana que saben
que está mal delante de Dios, pero que no creen que Dios es un Dios exigente. Yo le voy a decir una frase que hoy en día pudiera ser censurada, no, digo a manera de broma, ¿verdad? Que puede ser censurada para muchos cristianos. Dios exige. La dije. Dios exige. Dios exige. Dios no ve al hombre y le dice, pues a ver cómo te va. No, Dios le habla al hombre y le dice, esto es lo que yo te pido. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo ordeno. Esto es lo que yo demando. Porque Dios exige. Y el rey Josafat, cuando se sienta en el trono y se da cuenta que había baales, él por cuenta propia y con el poder que tenía, él decide no buscarlos. Porque los baales actuales, en palabras claras, representan esa vida en donde puede estar Dios, pero no hay vida espiritual. ¿Sabes cuáles son esos? Dios está ahí, pero no hay vida espiritual. Recuerda que los baales en los tiempos bíblicos representaba una deidad que lo único que pedía era todo de externo hacia afuera, pero nada hacia adentro. En otras palabras, no había comunión espiritual. Todo lo que exigía era hacia afuera. Eran cosas al alcance del hombre externamente hablando. Y viene el rey Josafat y se da cuenta que él no puede mantener al pueblo de Dios, ni mucho menos su manera de vivir delante de Dios tal cual. Esos baales que representan esa vida ligera en la vida de muchos cristianos, que representan la vida tranquila, la vida, diría el buen y reconocido Ken Pompó, ¿verdad? Bien a todo dar, bien bonito, bien chévere. No, es porque hay baales en el corazón de los hijos de Dios a veces. Y Dios le dice a sus hijos, tienes que dejar a los baales y comprometerte conmigo. Porque los baales representan de alguna manera esa religión en interiormente hablando, en donde se desatan los deseos sexuales. Si usted supiera cómo hoy en día en la actualidad muchos cristianos tienen problemas sexuales, muchos hermanos. En serio, esto no es un tabú y no es un secreto a voces, esto es real. Muchos cristianos tienen problemas con la pornografía, si no es por sus dispositivos, por películas, por alguna serie, de muchas maneras tienen sus baales atados. Ellos vienen y alaban a Dios, pero también van y le rinden a Baal. Muchos cristianos tienen problemas en sus mentes. Aquí no pueden dejar de pensar en tanta cosa impura, en tanta cosa que no conviene a su relación con Dios, pero vienen y alaban a Dios y crean su propia religión en donde dicen, pero esto me hace sentir bien. Yo sé que está mal, pero me hace sentir bien por el momento. El rey Josafat no quiso eso. Él se comprometió en su relación con Dios, no solamente a ver los principios de su padre David, sino también a abandonar o dejar de buscar a los baales. Porque una vida comprometida, dijo un pensador, con esta frase termino, es un poco larga, pero la quiero compartir. Acompáñenme, mis hermanos músicos. Comprometernos es poner el máximo de nuestro esfuerzo. Es el compromiso de la transformación de una promesa a una realidad. Es la acción que habla más alto que las palabras. Es hacerse al tiempo cuando no lo hay. Es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas. Es el material con el que se forja el carácter para poder cambiar las cosas. Es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. Comprométete o comprometerte y mantenerte con los compromisos son la esencia de una vida en Dios. Y sí es cierto, hermano. Sí es cierto. Comprometerte con Dios es dar el máximo de ti. Cuando tú ves a los competidores en los Juegos Olímpicos, tú no los ves ahí. No sé, quiero figurar las de atletismo, ¿verdad? Y luego que vaya alguien así, que se le vea pues acá la pancita acá del gozo, de la vitamina T, ¿verdad? No. Ya me imagino los clavadistas que entren así, vengo de comer.
No me figuro a los hombres de alto rendimiento con un cuerpo descuidado. Ellos se comprometen a buscar una presea. Se comprometen a poner en alto el nombre de sus países. Se comprometen a buscar resultados sobre sus ideologías. Y cuando tú y yo los vemos, esos 10 segundos que enfoca la cámara y los muestra levantando su presea, para nosotros son solo 10 segundos, para ellos son años de esfuerzo. La vida cristiana es cierto. Cuando vienen las bendiciones de Dios, viene el momento y se disfruta, pero en realidad es porque es el proceso de una vida comprometida con Dios. Es cierto, cuando Dios te abre una puerta, cuando Dios escala tu vida, cuando Dios te usa, cuando Dios hace lo que otros no pueden imaginarse que Dios puede hacer. No es que Dios no encontró a nadie a quien aventarle sus bendiciones. Es el esfuerzo de una vida comprometida con Dios. Y sabes, hermano, cuando tú te comprometes a buscar a Dios en oración, a interceder, vas a tocar tantas veces el cielo que la parábola de la mujer viuda y el hombre injusto se va a cumplir. Le voy a contestar a mi hijo. Cuando tú te comprometes con Dios y le dices a Dios, me comprometo a interceder como la reina Esther, y si he de morir en la raya, voy a morir. Dios te mirará desde el cielo y Dios honrará tu clamor y actuará a tu favor, porque Él es fuerte y compasivo y para Él nada es imposible. Cuando tú ves tu relación con Dios comprometida con traer la promesa de Dios, que tú eres un hijo de Dios bendecido, no de leyendas, no de memorias, no de recuerdos, sino del hoy, de mañana, de pasado y de ahora en adelante. Dios engrandecerá tu vida, te abrirá oportunidades y tu nombre será recordado por las siguientes generaciones. Esto sucede cuando nos comprometemos con Dios. Dios no quiere gente cansada. Ya me cansé. Ya me duele la rodilla. Perdón mi palabra, Dios no quiere gente mediocre. La gente mediocre no le sirve a Dios. Esa gente no funciona en la comunión con Dios, porque esa gente es inconstante. Esa gente está confundida. Esa gente parece en un barquito